Presidente Andrés Pastrana, muy buenos días. Fernando, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda la audiencia y a toda la mesa de trabajo. Muchas gracias, presidente. Aquí tenemos el corazón partido por la suerte de Venezuela. Sí. No podemos entender cómo estos hombres de la MUD se entregan, dan su brazo a torcer, aceptan las reglas y condiciones que les impone el gobierno, pero quedan dos líderes. Una mujer admirable, María Corina Machado, y un hombre que desde la cárcel tiene coraje para seguir enfrentando ese régimen. Usted ahí ha habido, en ese proceso de Venezuela, dos figuras fundamentales. Quien ha entregado el país, ayudado a entregar el país a la tiranía, que es el señor Zapatero de España. Y usted, que ha sido el portaestandarte de la libertad y de la democracia en Venezuela. ¿Cuál es la visión que usted tiene de estos acontecimientos recientes, presidente? A ver, muchas gracias, Fernando. A ver, yo coincido con usted porque tenemos el corazón partido de verdad por lo que se viene presentando allá, porque pues no entendemos qué pasó y yo creo que un poco para la audiencia que entiendan o poder explicar un poquito, es la propia Asamblea, Fernando, la que el 16 de julio citó a esa consulta popular. En esa consulta popular citada por la Asamblea Nacional dentro, que yo creo que es lo que hay que resaltar aquí, del marco de la Constitución y de la ley venezolana, esa consulta popular tenía tres preguntas. Las tres preguntas eran: ¿usted está de acuerdo o no con una asamblea constituyente? Que los militares, la segunda, regresen a sus cuarteles, respeten la Constitución, y la tercera, que se nombren los poderes públicos y que haya un gobierno de transición. Esas tres preguntas fueron votadas por más de 7.6 millones de venezolanos, y reitero, dentro del marco de la Constitución y la ley venezolana. 15 días después, el 30 de julio, había citado una asamblea constituyente el presidente Maduro. Esa citación fue ilegítima, porque lo que establece la Constitución venezolana es que para que exista una constituyente legalmente, primero se le consulta al pueblo. El pueblo toma la decisión de decir queremos o no queremos constituyente. Tomada esa decisión, si gana la constituyente, hay constituyente, y posterior a la constituyente, Fernando, se hace de nuevo otra consulta popular. Eso no se hizo. ¿Qué pasa? El presidente Maduro, en los dos temas que usted estaba planteando ahora, se hace la constituyente de forma ilegítima y se dice que se sacaron 7 u 8 millones de votos. El mundo sabe que no fue así, que nosotros, cuando recibíamos permanentemente informaciones y fotos de los puestos de votación, a las 5:30 de la tarde se hablaba de un poco más de 2,5 millones de votos. Pero creo que la oposición cayó aquí, Fernando, o entraron en el juego de decir si había o no ese número de votos. Se hablaban de que eran 8 millones, al día siguiente Smartmatic dice que fueron 7 millones, y aquí lo que hay, Fernando, es una estrategia del gobierno. ¿Por qué primero sale Smartmatic a decir que no fueron 8 sino 7 millones? Para tratar de demostrarle al mundo que Venezuela estaba polarizada, que 7 millones había sacado el plebiscito o la consulta para la constituyente Maduro y 7,5 millones de Venezuela. ¿Y por qué digo que cayeron en el juego, Fernando? Porque si Maduro hubiera sacado un voto, hubiera sacado 20 millones de votos, es ilegítimo. Porque el hecho es lo que tenemos que mirar. Lo que es ilegítimo es la convocatoria a esa constituyente. Así hubiera sacado 20 millones de votos en Venezuela, es ilegítima, por lo tanto no podía tener validez. Y la oposición cae en el juego, Fernando, de que si fueron 1, si fueron 5, si fueron 7, eso no importaba, porque hay un hecho que nació jurídicamente mal, contra la Constitución, inconstitucional, ilegítimo. Y segundo, lo que es todavía más grave, y yo por eso lo puse en un Twitter, en un Twitter yo dije, ¿será que la MUT es capaz de legalizar la constituyente
inscribiendo listas. Entonces, ¿qué pasa? Maduro y su gobierno muy hábilmente dice que van a haber unas elecciones regionales para elegir alcaldes y gobernadores. Y la MUD empieza a discutir y dice que se van a inscribir. Entonces, que nos expliquen al mundo, Fernando, porque hace más de 2 años la MUD le ha dicho al mundo que el organismo electoral venezolano, el CNE venezolano, el Consejo Nacional Electoral, está ilegítimamente constituido porque sus miembros no fueron elegidos por la Asamblea Nacional, tienen un periodo vencido, y es más, y nos dice la propia oposición que son unos tramposos, que el 30 de julio hicieron trampa, y resulta que ahora van y legitiman al Consejo Nacional inscribiéndose en la oficina, como usted anota que dijo el presidente Maduro ayer, de Tibisay Lucena. Entonces mire lo que está pasando. Cuando usted ve las caricaturas, cuando usted habla con los libertarios, cuando usted habla con la resistencia venezolana, hay una caricatura, Fernando, que yo tengo todavía en mi mente, que es un joven asesinado en el cielo, y el joven al lado dice, si yo hubiera sabido que mi muerte fue simplemente para elegir un alcalde o un gobernador, hubiera preferido quedarme en mi casa. Y eso es lo que el país está pensando. Más, estamos llegando a 130 muertos. Y resulta que ahora el gobierno, el señor Maduro, la narcodictadura de Maduro, ahora el señor Diosdado Cabello, dando las lecciones. Primero, imagínese, Fernando, ¿qué hace usted eligiendo unos alcaldes y gobernadores si no le van a dar los recursos? Segundo, mire la contradicción. Maduro y la oposición dicen que van a ir a las elecciones y están metiendo presos los alcaldes. Meten preso al alcalde de Chacao hace 3 días. Ayer condenan al alcalde de Latillo, a David Smolansky, a 15 meses. Y a todos los inhabilitan. Y ahora resulta que el propio Diosdado Cabello dice que tienen que tener certificados de conducta de la constituyente. El pájaro disparándole a las escopetas. Imagínese usted ahora Diosdado, jefe del cartel de los soles de Venezuela, dando certificados de buena conducta. Y ayer algo, Fernando, que usted vio o oyó del presidente Maduro, es que yo no sé si la Asamblea Constituyente va por 5 años. Entonces, ¿usted qué hace eligiendo unos alcaldes y gobernadores cuando tienen que estar supuestamente subordinados a la Constituyente? Yo lo puse también en un Twitter y lo resumo. Democracia y dictadura son incompatibles. Usted no puede tener elecciones en una dictadura. Y lo que hay en Venezuela no es dictadura, es narcodictadura, que es más grave todavía. Esos 130 o 140 muertos de Venezuela estarían repitiendo lo mismo que el joven en el cielo. Nos hubiéramos quedado en la casa. ¿Mejor? Pues mejor, claro, más Claro, tranquilos, más tranquilos. y que si siguieran robando a Venezuela. Pero, presidente, en Venezuela hay una situación que no se puede ocultar. Y hay un genocidio, que en eso consiste la muerte de miles de niños que nacen y que pudieran salvarse, pero que no se salvan porque no hay recursos médicos, hospitalarios, quirúrgicos, de ninguna naturaleza, porque a ese país literalmente se lo robaron. Y eso continúa, eso sigue, la pobreza de los venezolanos, la miseria, y se van a venir todos para acá y no estamos preparados para recibirlos como debiéramos, presidente. 2 cosas de ahí que usted dice que es importante. A veces los mismos amigos que estamos ayudando a los venezolanos caemos en el error, como el que acabamos de caer, de decir que en Colombia llevamos, en Venezuela, perdón, en los últimos 3 meses llevamos 120 muertos. No, usted tiene toda la razón, y eso es a veces lo que nos falta repetir. Es que los muertos en Venezuela no son los últimos 130 jóvenes que han puesto su pecho por defender la libertad, la democracia en Venezuela. Es que diariamente, por culpa del narcodictador Maduro, mueren miles de niños y de seres humanos en Venezuela. Y ahí yo le diría algo más, Fernando. Aquí a veces nos preocupamos que si Donald Trump o que si la Unión Europea o que si América Latina ponen sanciones a Venezuela, que cómo se van a ver afectados sus habitantes. Y resulta que las sanciones ya las puso Maduro. Las sanciones que le ha puesto Maduro a su propio pueblo son esas: muerte, no hay comida, hay una crisis humanitaria, hay una crisis de la salud.
que hoy se están muriendo cientos, por no decir miles de venezolanos al día, impuestas por esas razones que son la corrupción del gobierno del presidente Maduro. Es que las cifras que se manejan de la corrupción en Venezuela, desde que entró el presidente Chávez a Venezuela, se habla de 350.000 millones de dólares. Es decir, como usted decía al comienzo, no hay país en América Latina que haya tenido esa cantidad de dinero y que hoy se haya desaparecido en las manos de los corruptos. Y mientras tanto, uno ve a los niños en las calles de Venezuela chupando los huesos de pollo, primero él y después sus padres, para tener algo. ¿Cómo puede ser posible, Fernando? Es que a veces, de verdad, uno leyendo las cifras no entiende. El promedio de pérdida de peso de los venezolanos es de 8.6 kilos, el promedio de lo que han perdido los venezolanos en peso, en su peso físico. Qué horror, presidente, esa es la situación, pero ¿Sí? entonces, ¿qué se sigue? Porque desautorizada en últimas la protesta por los directivos de la MUD, porque los directivos de la MUD acogieron las reglas de juego de la constituyente, de los, ¿cómo se llama? De los constituyentistas, ¿no? Sí, sí. No, de los constituyentistas, que es como los llama Maduro. No, ayer dijo algo Acogieron. mejor, Fernando, que dijo camaradas y camarados. ¿Ah? No sé si usted lo oyó. Esa no sabía, no, 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 Y él no. lo dijo. Ese sí Camaradas es, y camarados. ¿Ah? ese sí es el campeonato. Bueno, ¿Ah? las camaradas y los camarados. Bueno, bueno, presidente, pues uno tiene que tener sentido del humor para Sí, claro, enfrentar para esto. todas estas tragedias. Entonces, ¿ahora qué van a hacer todos los países que se han pronunciado contra Venezuela? La ira del mundo entero en contra de ese gobierno corrupto, narcotraficante, despilfarrador, ladrón. Si la propia oposición los desestima y les dice, no, tranquilos, que nos vamos a ir a elecciones en el mes de diciembre. ¿Qué va a pasar entonces con la reacción internacional? Usted aquí ha sido el paladín y el director de la reacción del mundo en contra de ese gobierno maldito. A ver, es que esa es exactamente lo que la explicación que hoy no tenemos cómo darle a los amigos, porque cuando usted dice se ha declarado ilegítima, inconstitucional, ilegal una asamblea constituyente y ellos mismos la legitiman, ¿con qué cara nos podemos presentar ante el mundo? Y si a ellos han hablado de un consejo legal ilegítimo y corrupto, ¿con qué cara le van a explicar al mundo que ellos inscriben? Es que lo que es triste, Fernando, es que ayer y el programa de Diosdado Cabello, que se llama Con el Mazo Dando, el señor Diosdado Cabello y Maduro riéndose de la oposición, diciéndole, oiga, 130 muertos para ustedes llegar a inscribirse a la oficina de Tibisay. ¿En 130 muertos para qué? Entonces es una cosa que el mundo en este momento no entiende. Pero ¿qué va a pasar ahí? Yo lo que veo, Fernando, es que en Venezuela, cuando uno va, hay un sentimiento distinto en la calle, y es los jóvenes, los libertarios, la resistencia. En la calle, los jóvenes son los que están llevando el liderazgo. Y en este momento, esos jóvenes, que usted los ve, Fernando, no solamente poniendo el pecho, que son los que van adelante de las manifestaciones protegiendo los millones de personas. Esos jóvenes que a través de sus ideas, que lo que están buscando, cuando usted habla con ellos, los jóvenes le dicen a uno en las distintas universidades, los libertarios, la resistencia, le dicen ellos a uno, presidente Pastrana, no más Cuba, no queremos la cubanización de Venezuela, no nos gusta el comunismo, queremos una patria libre, una patria en democracia, acabar con la corrupción. Entonces lo que usted está viendo, y vamos a comenzar a sentir en este momento dos cosas. Fíjense, primero, los militares, ¿qué está pasando? Efectivamente, Fernando, y queridos amigos de la audiencia, hoy hay un sentimiento militar al interior de los cuarteles que no se está viendo expresado en los medios de comunicación porque lo están tapando. Pero se dice que lo que uno oye, por lo menos si ve en las redes en Venezuela, es que en la última semana han sido varios los ataques a distintos cuarteles. Hicieron el ataque el capitán Capinagua a la brigada más segura y más importante de Venezuela,
y le robaron armas y municiones. Entonces hay un sentimiento en los militares también de rechazo que comienza a sentirse. Segundo, ve uno la preocupación del régimen ayer. Recuerda usted al general Baduel, que fue el hombre que recuperó a Chávez después del golpe de Estado. Ya lo desaparecieron. No sabemos dónde está. Estaba preso en Ramo Verde. Yo tuve la oportunidad de hablar con su señora, con su familia, y ellos ayer no sabían dónde estaba el general Baduel, que es general en jefe de Venezuela. Y parece que lo secuestraron y no se sabe dónde está. Entonces ahí hay un sentimiento militar muy difícil. Y segundo, Fernando, los libertarios y la resistencia en Venezuela, que son estos jóvenes estudiantes universitarios que son los que manejan la calle, Fernando. Vamos a ver qué pasa. Fíjese, para este fin de semana, creo que para hoy o para mañana, no recuerdo, Freddy Guevara, Voluntad Popular, el vicepresidente de la Asamblea, un joven, ha citado a manifestaciones para este fin de semana. Y leyendo uno los twitters ve que los libertarios, los jóvenes, no están de acuerdo con lo que ha hecho la MUD y por lo tanto han dado la orden de no salir a las manifestaciones mañana o a las manifestaciones convocadas por la MUD para estos días. Vamos a ver qué pasa, Fernando. Ahí es donde se va a medir si de verdad el liderazgo lo tenían los políticos o si ese liderazgo está hoy en la población.